¿Qué es lo que es misiones? Cuando hablamos de misiones, ¿a qué nos referimos con el término? Bueno, básicamente la palabra misiones o la palabra misionero no está en la Biblia. Podríamos decir que no es bíblico porque no hay ninguna parte donde aparezca específicamente, salvo una, y la vamos a ver, esta idea de un misionero o de misiones. Pero sí, claramente es un concepto que está en la Escritura. Si bien no aparece la palabra explícitamente, sí el concepto y la enseñanza de que tenemos una responsabilidad que cumplir, una misión que cumplir, sí, claramente está detallada en la palabra del Señor. Es como la palabra Trinidad, no está en la Escritura, pero sí es una doctrina, si la entendemos, es una doctrina que al escudriñar la palabra del Señor es evidente. De la misma manera, misiones o misionero tiene que ver con la responsabilidad de cumplir algo que el Señor nos encomendó. De ahí viene la gran comisión, allá en Mateo capítulo 28 que acabamos de leer. Y tiene que ver con involucrarnos de manera activa, intencional, responsable en la misión que nuestro Señor nos encomendó. Esta misión ya se está desarrollando en este momento a nivel global, a nivel mundial. Y tú y yo, de forma individual, pero también como iglesia, tenemos el privilegio de poder participar. Dios ya está activo en cumplir sus propósitos. Dios tiene una misión que cumplir a través de su palabra y de su iglesia. Y tú y yo somos parte de ese propósito. Es la misión de hacer discípulos a todas las etnias o en todas las etnias de este mundo. El propósito es que en cada etnia de este planeta, ustedes entenderán que la palabra etnia tiene que ver con grupos de personas. No estamos hablando de países en términos políticos, de diferencias, ¿verdad?, y limitaciones políticas, sino que estamos hablando de grupos sociales, aún dentro de algunos países, ¿verdad?, donde se manifiestan idiomas distintos, lenguajes, dialectos diferentes, culturas diferentes incluso, etc. Por lo tanto, el desafío es que en cada etnia de este planeta hayan discípulos que reflejen, que muestren la gloria de Dios, haciendo conocido su nombre, su gloria y su salvación, hasta el último rincón de este planeta. Como vemos acá, en Mateo capítulo 28, hay tres cosas que quisiera destacar. En primer lugar, esta misión tenemos que cumplirla, tenemos que cada uno de nosotros ser parte de ella de manera sumisa. Miren lo que dice el verso 18, ahí es cuando comienza este desafío. Dice, Jesús se acercó a sus discípulos, está en el contexto de sus discípulos reunidos, ¿verdad?, que están allí en el monte donde el Señor les había dicho que se reunieran después de su muerte y su resurrección, ¿verdad? Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, que son ya las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión: toda potestad, toda autoridad, todo poder, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Así que lo primero que tenemos que entender que el cumplimiento de esta misión, el cumplimiento de esta obra que el Señor nos encomendó, se basa no en nuestros gustos, no en nuestros anhelos, tampoco en nuestros planes o en nuestras ideas. Se basa en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Toda potestad, dice, es dada en el cielo y en la tierra. Y luego en el versículo siguiente dice, por tanto, y hacer discípulos. Por lo tanto, no es una recomendación, no es una sugerencia, no es siquiera una buena idea que nos podría agradar. Es un mandato. Bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el deber de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. A veces pensamos que cuando alguna situación se nos sale de control, económica, en cuanto a salud o en otro aspecto, a veces pensamos que el mundo se nos acaba, o que ya la vida, ¿verdad?, se nos termina, o que estamos, ¿verdad?, entre la espada y la pared, porque estamos enfocados muchas veces en nosotros mismos. Pero hay algo que es mucho más grande que tu historia, es mucho más grande que tus problemas, es
más grande que tus gustos, tus deseos o tus anhelos. Es mucho más grande que tu visión de vida y tiene que ver con la misión del Señor. Tiene que ver con algo que primeramente tenemos que asimilar como un mandato de nuestro Señor. No estamos hablando simplemente de alguien bien intencionado, ¿verdad? De un Dios que quizás solo quiere nuestro bien. Estamos hablando de Dios mismo, encomendándonos una obra, encomendándonos algo para lo que fuimos creados. No fuimos creados solo para prosperar en lo económico, o para prosperar en lo académico, o para prosperar en lo laboral o en lo personal. No fuimos creados solamente para lograr nuestro mayor nivel de autosatisfacción o de desarrollo personal. Eso es lo que el mundo trata de enseñarnos con sus mentiras. Fuimos creados con un propósito. Y ese propósito va más allá de nosotros mismos. Hay algo más importante que tú. Hay algo más importante que yo. Hay algo mucho más importante que todos nosotros. Que es el propósito del Señor. Ahora, el ser parte de un propósito más grande que nosotros mismos es lo que nos hace especiales. No somos especiales solo porque seamos únicos. Somos especiales porque dentro de esto Dios nos encomendó un propósito. Somos parte de un plan. Somos parte de algo eterno, no algo temporal. Si todo girara en torno a nosotros, esto culminaría en el momento de nuestra partida. Si todo tuviera que ver con nuestra historia, en el momento de partir de este mundo, luego que avance la historia 10, 20, 30, 50 años más, ¿qué sentido tiene? No, hermano. Nuestro breve paso por esta tierra cumple un propósito en la medida que nos sometamos, que comprendamos la importancia de someternos de manera sumisa al plan que Dios tiene para con nosotros. Por eso es que nos involucramos de manera activa, siendo lo que debemos ser y no solo haciendo lo que se nos ocurre hacer en esta vida. En Marcos capítulo 3, versículo 14, busquémoslo, se resume de manera muy gráfica, muy bien, el propósito de Dios en la vida de sus discípulos. Me gusta mucho este pasaje porque es muy breve, es muy sencillo, pero expresa de manera bastante clara cuál fue el propósito por el que el Señor nos llama a ser sus discípulos. En Marcos capítulo 3, el versículo 14 dice: y estableció a 12, sabemos, ¿verdad?, que se refiere a los 12 apóstoles, a estos 12 que él tomó para discipular por un propósito. Y lo vemos acá, estableció a 12, ¿para qué? Son dos cosas solamente: para que estuviesen con él y para enviarnos a predicar. Fíjate que el concepto de discipulado se manifiesta de manera muy sencilla, pero muy profunda en este pasaje. Porque la idea de estar con él no solo tiene el concepto de una enseñanza intelectual o un conocimiento teórico. Obviamente era una experiencia de vida práctica para que estuviesen con él y luego usarlos conforme al propósito que él tenía para ellos, es decir, enviarlos a predicar. En otras palabras, se sometieron primero a una relación sumisa y una dirección transformadora, cercana e intervencionista. Cuando los discípulos fueron llamados por el Señor, cuando los discípulos fueron seleccionados por Cristo, cuando los discípulos llegaron a estar con el Señor, sus vidas nunca más fueron iguales. Sus vidas cambiaron. Ya no siguieron viviendo para sí mismos sus planes y propósitos, sino que comenzaron a ver el mundo y la vida desde otra perspectiva. Comenzaron a ver la vida desde la perspectiva de su maestro. Miren lo que dice en Juan, capítulo 1, versículo 35. No alcanzas a llegar, vamos a ver varios versículos, pon atención. Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Vamos a leer hasta el 39. Juan, capítulo 1, versículo 35 dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí,
dijo, este se refiere a Juan el Bautista a propósito, dijo, he aquí el Cordero de Dios. En otro de los evangelios añade, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Dice el verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y dice, y siguieron a Jesús, acercaron a él por el testimonio de Juan el Bautista. Y volviéndose Jesús, dice el verso 38, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Esto ya es una declaración de su misión a Cristo. El reconocer que él no solo era alguien especial, sino que era alguien de quien ellos podían aprender. Pero lo que les dijo luego el Señor iba a transformar su vida. Dice, ¿dónde mora? ¿Dónde habitas? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Y acá vemos la respuesta del Señor que refleja exactamente lo que el Señor quiso hacer con ellos. Dice el versículo 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora de ser. Venid. No solo el Señor se sentó a hablarles, a enseñarles y a decirle algunas cosas importantes que ellos tenían que aprender. Los invitó a una relación íntima, sumisa. Si seguimos leyendo el capítulo 1 y luego en adelante, vamos a ver frases como fueron y vieron, se quedaron, lo oyeron, siguieron. Incluso más adelante, uno de ellos fue a llamar a su hermano, ¿verdad?, y a su amigo, y le dice, hemos hallado, le trajo, le miraron, aprendieron de él, se quedaron con él, y estuvieron en una relación cercana de aprendizaje y de un conocimiento práctico de los propósitos del Señor. En Marcos capítulo 1, busquémoslo ahora, Marcos capítulo 1, vemos qué fue lo que cautivó a los discípulos. Marcos capítulo 1, por favor, versículos 21 en adelante. Marcos capítulo 1, versículos 21 en adelante. Dice la palabra del Señor, y entraron en Capernaum, y los días, dice, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora, los escribas sabían mucho del Antiguo Testamento y enseñaban mucho de la Escritura, pero había un problema: no lo vivían. Enseñaban, pero no practicaban. Y lo que admiraban los discípulos de su maestro, de su Señor, es que él no solo enseñaba, sino que él practicaba lo que decía y lo ejemplificaba ante ellos. Y esto es muy importante entender, porque es la base del discipulado. Después lo vamos a profundizar un poquito más. Dice en el versículo 22, nuevamente se admiraban en su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre de espíritu inmundo que dio voces, y ahí vemos que el Señor le sanó, ¿verdad? Le libró de ese espíritu inmundo. Dice el verso 25, por ejemplo, pero Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Y dice el verso 26, el espíritu inmundo sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz salió de él. Como los demonios aún se sujetaron y sometieron a la autoridad del Señor. Pero mire lo que dice nuevamente el verso 27. Y todos, y esto no solo los discípulos, los que estaban ahí alrededor, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y no obedecen. La pregunta es no solo si los espíritus inmundos le obedecen, sino si nosotros le obedecemos. No tiene que ver solo con un entendimiento intelectual de las cosas de la palabra del Señor, sino que una obediencia práctica. Hacerle caso al Señor, lo que siempre decimos, no es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Y actuar en conformidad a lo que Él nos enseña en su palabra. Dice el verso 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda aquella provincia alrededor de Galilea. Y esto es porque vieron a un hombre con autoridad. En esa autoridad el Señor le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones. No fue no preguntaron cómo esto podía funcionar o resultar, no indagaron cómo hacerlo,
porque ellos simplemente recibieron la orden de alguien a quienes ellos con un corazón humilde y sumiso habían entregado su vida. Por lo tanto, el cumplimiento de la misión, o si queremos hablar de misiones, tiene que ver con una actitud sumisa. Los discípulos en aquellos días apreciaron su autoridad, aprendieron su doctrina, imitaron su estilo de vida y de esa manera forjaron su carácter y desarrollaron su madurez. Como dijo y lo resumió el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, si hablamos de misiones, lo primero que tenemos que entender, lo primero que nos tenemos que enfocar, fíjate, no es en la necesidad que hay en el mundo o en la falta de oportunidad que hay en las naciones. Cuando hablamos de misiones, lo primero que tenemos que entender que no es solamente un tema de conocer, ¿verdad?, las banderas de otros países o la situación geográfica de otros lugares o la condición lejana de otras culturas de las que nos sorprendemos a veces de tantas diferencias, que normalmente lo que se presenta, ¿verdad?, en una exposición misionera. Cuando hablamos de misiones, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que esta es una orden del Señor. Es una idea de Dios, no es nuestra. No es algo que a nosotros se nos ocurrió porque es muy bonito, porque es muy lindo, porque es muy romántico pensar, ¿verdad?, en llegar a culturas tan distintas. Es simplemente algo que el Señor Jesucristo nos impone. Esa palabra no nos gusta escuchar, ¿verdad?, que se nos imponga algo. Pero en este caso así es. Él nos impone su voluntad. Ahora, lo hace con amor y lo hace con un propósito. Y el propósito tiene que ver con su gloria. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros con el Evangelio y para que manifestemos su gloria al pueblo. Pero para que se manifieste su gloria a los pueblos, primero, esa gloria tiene que manifestarse en nuestras vidas. Y es por eso que esto funciona de manera perfecta, porque Dios nos llena con su gracia y con su gloria para que nosotros podamos, con nuestros recursos, con nuestras vidas, llegar a ser discípulos a todas las etnias, a todas las culturas, a todas las naciones. Ellos se sometieron a una relación transformadora, a un proceso transformador para ser misioneros, para ser aquellos que serían enviados a predicar. ¿Te acuerdas Marcos 3:14? Dice nuevamente, el Señor los llamó para que estuviesen con Él y luego dice, y enviarlos a predicar. No podemos ir a predicar el Evangelio para que otros conozcan del Señor si primero nosotros no le conocemos. Y conocerle no es solo entenderlo o saber intelectualmente de la Biblia, es vivir un proceso de transformación. Que haya cambios en nuestras vidas para formarnos a la imagen del Señor Jesucristo, parecernos más a Él. Entonces no solo se sometieron a una relación sumisa y transformadora, cercana e intervencionista, porque el Evangelio interviene en nuestras vidas, cambia nuestro rumbo, cambia nuestras ideas, cambia nuestros pensamientos. Por algo Dios nos enseña en su palabra por medio del apóstol Pablo en Romanos 12, ¿verdad?, para renovar nuestro entendimiento, para que cambiemos en el fondo nuestra forma de pensar y la enfoquemos a la forma que Cristo tiene de pensar y cómo Él ve el mundo, teniendo compasión de las multitudes para enseñarles la palabra de Dios. Pero además se sometieron a un proceso transformador para llegar a ser misioneros. La palabra apóstol, miren lo que dice en Lucas 6:13, por ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 6, que es cuando el Señor selecciona a sus discípulos para llamarles apóstoles. Dice en Lucas 6:13, en aquellos días fue al monte a orar, dice el verso 12, y pasó la noche orando a Dios, porque luego iba a hacer algo importante. Y en el verso 13 dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí el Señor tomó aparte un grupo de discípulos para enviarlos. Un grupo de discípulos que estuvieron con Él, ya a estas alturas, pasó un tiempo significativo, para luego enviarlos a predicar. Ellos eran simples pescadores de hombres. ¿Te acuerdas cuando el Señor llamó a sus discípulos? Allá en Marcos capítulo 1, versículo 17,
Marcos 1:17, cuando el Señor los llamó, le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eran pescadores tradicionales, pescadores, ¿verdad?, comerciales, y fueron transformados en algo más importante: sacar del mar peces, sacar del mundo almas, para llevarlos a los pies del Señor. Fueron llamados para ser pescadores de hombres, fueron llamados para ser testigos. Vayamos ahora a Hechos capítulo 1, versículo 8. Yo sé que es muy conocido en cuanto a este tema. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dios los llenó de poder a través de la presencia permanente y la morada del Espíritu Santo para ser testigos del Evangelio a todas las naciones. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto ocurrió allá en Pentecostés, y de ahí en adelante ocurre hoy en día en el momento de nuestra salvación. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en forma permanente en nuestras vidas, y hemos recibido, por lo tanto, este poder. ¿Pero poder para qué? Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ¿qué dice? Me seréis testigos. Dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada palabra de la Escritura es importante porque es inspirada por Dios, es verbalmente inspirada. Y dice: me seréis testigos. No dice: daréis testimonio de mí. Tampoco dice: lo que aprendiste, ustedes lo van a compartir con otros. Dice: me seréis. Tiene que ver con ser más que saber. Tiene que ver con ser más que entender. Tiene que ver con ser más que simplemente conocer. Me seréis testigos. Ahora, esa palabra testigo, en su idioma original, en que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿sabes qué palabra es? Es la palabra martiros, en griego. De ahí viene la palabra mártir. ¿Qué es un mártir? Como Esteban, por ejemplo, que murió, que estuvo dispuesto a morir por su fe. Bueno, esta palabra testigo tiene que ver con alguien que está dispuesto a morir. La pregunta entonces es: ¿el Espíritu Santo mora en ti? ¿Eres un hijo de Dios? Por lo tanto, tienes el potencial de ser un mártir, de ser alguien que puede morir por causa del Evangelio. La pregunta entonces: ¿estás dispuesto a que así sea? Primero tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, morir a nosotros mismos. Cuando Pablo nuevamente dice ya en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo decimos con emoción y con convicción, pero eso implica que primero tenemos que morir a nosotros mismos para que realmente Cristo viva en nosotros. Entonces, bajo ese punto de vista, con una actitud humilde, sumisa, ¿estamos dispuestos a ser mártires del Evangelio? ¿A morir a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a nuestros propios gustos personales? ¿Por qué a veces nos limitamos en servir al Señor o estar en las cosas del Señor? Porque a veces estamos más ocupados de nuestros deseos, de nuestros gustos. A veces administramos nuestro tiempo, nuestras circunstancias, en vez de rendirnos al propósito del Señor. Pero básicamente un discípulo es uno dispuesto a ser sumiso a la orden de nuestro Señor. Ser testigo tiene que ver con literalmente literalmente así está traducido, o así se translitera: ser de mí mártires, allá en Hechos 1:8. Así está, digamos, transliterado directamente de cómo fue escrito originalmente esa porción: seréis de mí mártires, o seréis de mí testigos. Ser testigos del Señor implica que ya le conocemos, que ya somos hijos del Señor, que ya hemos sido renacidos por la gracia de Jesucristo, y por lo tanto vamos a contar algo que hemos vivido. ¿Cómo se le llamaría a alguien que es un testigo en un juicio y que cuenta una historia pero que no vivió o que no presenció? ¿Qué sería eso? ¿Un testigo falso? Alguien que no vio, que no estuvo ahí, inventó una historia o contó una historia porque alguien le contó, pero no estuvo presente ahí, no estuvo presente in situ en la situación en un juicio. Por lo tanto, es un testigo falso.
un verdadero testigo, es alguien que estuvo ahí, que vivió, que observó, que presenció, ¿verdad? Y luego está contando lo que vio o lo que presenció. De la misma manera, nosotros tenemos que contar a otros de lo que el Señor hizo en nuestra propia vida. ¿Pero ha hecho algo el Señor en nuestra vida? ¿Hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo? En otras palabras, tenemos algo que contar. Si tenemos algo que contar, entonces tenemos que contarlo. Tenemos que esforzarnos en que lo que nosotros hemos vivido se haga realidad en otras personas a lo largo de todo el mundo. Y para eso el plan es hacer discípulos en todas las etnias de este planeta. Y eso requiere el esfuerzo de todos. No solo económico, sino también poder involucrarnos en este proceso. Ser misionero es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, independiente si sale o no del país o si sale o no de la región. Ser un misionero tiene que ver con asimilar y entender que tenemos que sujetarnos y someternos a un plan que Dios planeó y estableció para cada uno de nosotros. Ser parte activa en que el Evangelio llegue a toda etnia de este planeta. En la Biblia hay una regla de estudio que se llama la primera mención. ¿Sabes cuál es la primera mención en que se utiliza la palabra misión o misionero? Me gusta mucho este ejemplo. Está en 1 Samuel capítulo 15. Busquémoslo, por favor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 en adelante. Aquí está la primera mención de la palabra misión. 1 Samuel 15 dice, después, versículo 1, Samuel dijo a Saúl, el rey que estuvo antes del rey David, a quien Dios desechó justamente por ser desobediente, a Saúl, para establecer a David, que era un joven, un rey conforme al corazón de Dios. Dice, antes de que esto sucediera, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Verdad? Dice el versículo 3. Saltemos al versículo 3. Capítulo 15 de 1 de Samuel. Versículo 3. Dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y abuelos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y dice el verso 4, y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó la vista en Telaín, 200.000 de a pie, etcétera, etcétera. Podemos leer después todo el pasaje. Samuel está enviando a Saúl a ir a destruir al pueblo de Amalek por su impiedad, por su maldad, como parte del juicio de Dios sobre Amalek y su pueblo. Pero hubo un problema. Saúl no cumple completamente la misión del Señor. No es obediente completamente en su misión a la orden de su Señor. Él deja vivo a los animales, a lo mejor del ganado. Incluso con una supuesta buena idea, muy santurrona o muy idealista, de que esos animales iban a ser sacrificados en honor para adoración a Jehová. Una idea bien, ¿verdad?, espiritualizada, siendo que Dios claramente le había dicho que destruyera a todos. Miren lo que dice en el versículo 20, 1 Samuel 15. Dice, versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y miren lo que dice, y fui a la misión que Jehová me envió. En el versículo anterior, Samuel, el profeta de Dios, cuando va acercándose, ¿verdad?, a Saúl, en el versículo 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo entre los ojos de Jehová? Esto es porque escuchó el sonido de los animales que debieron haber sido destruidos. Entonces Saúl responde, yo he obedecido la voz del Señor y he, dice, cumplido, dice, porque fui a la misión que Jehová me envió. Incluso dice, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué le había mandado el Señor?
que destruyera todo, incluyendo al rey. Pero él trajo al rey y guardó a los animales. Entonces, en contraste de esto, fíjate lo que él dijo. Dijo, fui a la misión que Jehová, el Señor, me dio. En contraste a esto, Samuel expresó correctamente el mandato que había sido encomendado a Saúl. Dice el versículo 18, vuelvo a retrocediendo. Dice, Jehová te envió en misión. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. No nos concentremos tanto en lo que tenía que hacer, sino en lo que él era. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia. Saúl dijo, fui a la misión, pero Saúl le había dicho que él era la misión. Él tenía que representar a Dios en justicia y hacer justicia sobre los amalecitas. Y este es el principal problema, porque no estamos en una misión, somos la misión. No estamos en el propósito de dar testimonio, somos testigos. Dios no solo nos pidió que nosotros hiciéramos algo externo, sino que nos pidió que nosotros mismos nos involucráramos en el propósito claro del Señor. Saúl lo expresó correctamente. Jehová te envió en misión, no a una misión, a ti te envió en misión. Él era la misión, él era el misionero, él era el representante de la justicia de Dios sobre Amalek. Él era el encargado de representar y ejecutar el juicio de Dios, como si Dios mismo estuviera ahí. Y eso es lo que tú y yo somos nosotros. Pablo lo expresó de otra manera, diciendo que somos embajadores en el nombre de Cristo, para que hablemos de Él como debemos hablar. Y este es el principal problema que vemos en muchas iglesias, en muchos creyentes hoy en día, en cuanto a la misión. Y es que no estamos cumpliendo muchas veces el plan de Dios en cuanto a esto, porque estamos delegando la responsabilidad a otros, a agencias misioneras, o ministerios fuera de la iglesia local, a personas profesionales que se preparan para hacer la tarea, entrenadas por otras instituciones, gente en otros lugares con el valor de ir. Enviamos solamente dinero y oramos por ellos sin realmente involucrarnos y entender que somos parte de una misión. Somos parte de un propósito. No solo estamos cumpliendo el rol de apoyar, enviar y orar por las misiones, sino que nosotros somos también parte de esa misión. Y esto es un cambio importante de mentalidad que tenemos que entender. Y nace de la sumisión al mandato del Señor. La gran comisión, allá en Mateo 28, no comienza en el versículo 20. Comienza en el versículo anterior, pero comienza en el versículo 19, cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Comienza en el versículo 18, cuando Cristo dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id. En el mandato que el Señor nos da de ser parte de la misión. Es decir, no solo enviar a alguien que vaya a un lugar de difícil acceso y peligroso para compartir en el Evangelio, sino ser parte de ese propósito. De tal manera que si ese hermano o esa hermana es asesinado o muere, bueno, ¿quién de nosotros le va a seguir? ¿Quién va a suplir esa necesidad? ¿Quién va a tomar el lugar de aquella persona que fue en primera instancia, pero ya después, ¿verdad?, no pudo seguir? Esa mentalidad, ese enfoque es el que nos falta hoy en día como iglesia. No es solamente apoyar a misiones, no es solamente pensar en misiones, incluso es mucho más allá de orar por misiones. Es entender que somos parte de una misión. Ahora es que Saúl dijo, fui a la misión que tú me enviaste. Sí, él fue a una misión porque la entendió como algo externo, simplemente como cumplir y hacer algo que se le encomendó, sin entender que él era el misionero. No está la palabra misionero en la Escritura, pero claramente eso es ser un misionero. O eso es lo que Dios quería para Saúl, que él fuera un misionero, fuera alguien en representación de Dios a cumplir justicia y juicio sobre Amalek. En este caso, Dios nos envía a nosotros a enviar el amor, el mensaje de amor, de gracia y misericordia a los pueblos paganos. ¿Cuál fue el problema de Jonás? ¿Por qué no quería
Nínive, cuando Dios lo envió a Nínive, porque Nínive era una ciudad pagana, enemiga de Israel, y Jonás justamente él no quería que la misericordia, la gracia y el amor de Dios alcanzaran a este pueblo pagano, porque les tenía odio. Quizás habían matado a alguien de su familia o a alguien cercano y no quería que la gracia de Dios se manifestara, pero Dios tuvo que tratar a Jonás para que Jonás comprendiera y entendiera que esa era su misión. Lo que él era solo tenía significado en el cumplimiento de la misión del Señor. Lo que tú eres, lo que soy yo, lo que somos nosotros, solo tiene significado en la medida de cumplir el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Hermanos, hermanas, quiero ser muy honesto, muy claro. Dios no nos salvó solamente para regocijarnos en la salvación que nos dio. Dios no solo te salvó para que tú te regocijaras en las cosas del Señor, para que tú estuvieras hoy día escuchando un mensaje de la palabra del Señor, disfrutando de la libertad que Dios te da, leyendo la palabra y orando cada día. Hermano, no es así. Dios nos salvó con un propósito más grande que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras comodidades, nuestros gustos, nuestros recursos. Dios nos salvó para cumplir un plan, un propósito, que es hacer discípulos a todas las naciones. Para esto, no solo debemos involucrarnos de manera sumisa, como ya lo hemos visto en el versículo 18 de Mateo 28, sino también de manera activa. Vamos ahora nuevamente a Mateo capítulo 28. No es solamente ser sujetos al plan del Señor de ser misioneros. Porque en estricto rigor, de eso es lo que estamos hablando. No solo enviar a un misionero, no es solo apoyar a un misionero, no es solo orar por algún misionero que está en el extranjero, es nosotros ser parte de la misión. En otras palabras, como Saúl, ser un misionero, ser los representantes de Dios en nuestro contexto en el que estamos. Ahora, si Dios nos quiere sacar de acá y llevar a otro país, llevar a otra cultura, ya es cosa de Dios. Pero si el Señor nos quiere aquí, en el contexto en el que estamos, ¿de qué manera yo estoy representando al Señor? ¿De qué manera yo estoy involucrado en este plan que tiene el Señor de llegar hasta el último de la tierra? Tal vez con mis recursos, tal vez con mi tiempo, tal vez con mi preocupación, tal vez con mis contactos estratégicos. ¿De qué manera estoy involucrado en ser un misionero? Espero que me vayan comprendiendo y entendiendo el concepto, porque eso es lo que nos ayuda a ser parte de la misión. A veces se utiliza este término, ¿verdad?, hoy en día en misionología, en el estudio de las misiones. Más que ser parte o involucrarnos en la obra misionera, debemos entender que somos parte de una misión. Eso ya nos enfoca de manera mucho más personal, no tanto externa. Es fácil enviar apoyo, ayuda, orar y pensar en otros que están en otros contextos, pero no es lo mismo que pensarse uno mismo como parte de un propósito mayor. Debemos involucrarnos de manera sumisa, pero también activa. Bueno, Mateo 28 claramente, ¿verdad?, nos dice la manera de hacerlo. Por tanto, en conclusión a la sumisión del señorío de Cristo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Bueno, esto de hacer es algo intencional. Como se dice, un discípulo no nace. No nace en el momento de que recibes a Cristo. No es parte del nuevo nacimiento. Hay varias cosas que son parte del nuevo nacimiento. La regeneración, la adopción, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, la regeneración, somos una nueva criatura. Todo eso es parte de la salvación. Ocurre en el momento de que tú te arrepientes y clamas por la salvación de tu alma, para recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Ocurren muchas cosas en el momento de tu salvación, pero algo que no ocurre es transformarte en un discípulo. Eso requiere una decisión personal. Podemos ser seguidores de Cristo, pero no necesariamente discípulos de Cristo. Para esto tenemos que someternos, tenemos que tomar una decisión de sumisión, donde realmente asumir que Cristo es nuestro Señor y sujetarnos, someternos a su voluntad, a su propósito,
y tomar una decisión de seguirlo, para aprender de Él cada día y en su palabra, cumplir su voluntad. Y esto ocurre de manera intencional, no ocasional. Intencional. Tenemos que decidir hacerlo. Hermanos, hermanas, con mucho cariño y respeto, venir a la iglesia cada domingo, fielmente, dar su diezmo y estar en contacto con los hermanos, no es ser un discípulo. Está bien, es algo bueno, es algo importante, pero ser un discípulo va más allá de eso. Tiene que ver con un compromiso de cada día, primero que nada, de ser transformado a la imagen de Cristo y luego compartir el mensaje de Dios. ¿Recuerdan de los discípulos? Ellos fueron llamados ¿a qué? A estar con Él y luego a ser enviados a predicar. Y a propósito, la palabra enviado es la palabra griega apóstol o apóstolos en griego, que se traduce apóstoles para nosotros. Literalmente, cada vez que leemos la palabra apóstol en la Biblia, estamos leyendo la palabra enviado. Fuimos enviados con un propósito. Fuimos salvados por un propósito. Una pregunta: ¿tu salvación fue por tu propio mérito? ¿Fue por tu propio esfuerzo? ¿Cómo fue? Por gracia. Eso significa que Dios nos salvó por pura gracia. Solo por gracia el Señor nos salvó. No por mérito. No porque lo buscamos, no porque le agradamos, no porque nos esforzamos. Por pura gracia. De gracia recibiste, de gracia debemos dar el Señor Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, el ser un discípulo ya implica una decisión personal. ¿Ok? Yo voy a estar dispuesto no solo a seguir al Señor de cerca, sino realmente estar con Él y ser transformado por su presencia. Cambiar, dejar aquellas cosas que hasta este momento estaba acostumbrado a hacer para cambiarlas por otras. Dejar de pensar como estaba acostumbrado a pensar para pensar de otra manera y dejar que la palabra del Señor renueve mi entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, requiere una decisión intencional. No es, por tanto, encuentren discípulos en todas las naciones. No es, por tanto, descubran quiénes van a ser, quiénes son los discípulos en todas las naciones. No, dice, por tanto, ir y hacer. ¿Sí? ¿Te das cuenta que ya hay una acción? ¿Ya hay una intención? ¿Ya es algo que depende de nosotros? Ya la salvación la tenemos. Somos hijos del Señor por pura gracia. Pero ahora, para ser un verdadero discípulo, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que ser capaces de dejar cosas o de hacer cosas que antes no hacíamos o dejar cosas que antes hacíamos para seguir al Señor. ¿Te acuerdas cuando Jesús llamó a sus discípulos? Venid en pos de mí y os haré. Suena muy lindo, ¿no? Muy bonito. Pero ¿qué tuvieron que hacer los discípulos? Dejar a las redes, que eran su instrumento de trabajo, su sustento. Dejaron su sustento y me siguieron. Pero eso de seguir a Cristo, ¿qué implicó? Además de dejar su sustento, ¿a quiénes más tuvieron que dejar? A su familia. Dice que dejando la red y a su padre, con el que trabajaban juntos, ¿verdad? Me siguieron. Su vida nunca más fue la misma. Ahora, interesante, porque ellos siguieron en contacto con su familia. No es que abandonaron a su familia, pero sus vidas cambiaron completamente. Su padre, que los conoció de niños, ya no los conocería de la misma manera. Ya no solo serían sus hijos, serían discípulos. Interesante, ¿verdad? La relación, algunas relaciones cómo cambian cuando uno entrega y rinde su vida al Señor. Hacer no es algo espontáneo ni incidental, es un esfuerzo consciente y dedicado. Esto requiere a estar dispuestos, disponibles al Señor. Esto requiere que seamos dóciles y humildes a ser transformados. Y esto requiere que seamos y nos mantengamos diligentes y perseverantes, cumpliendo el rol que el Señor nos encomendó. Dispuestos, ¿verdad? Y disponibles para el Señor, dóciles y humildes para ser transformados, conformados a la imagen de Cristo
para que hayan cambios en nuestras vidas, para que crezcamos en la madurez y el parecernos más a Jesús y mantenernos diligentes en las cosas que el Señor nos pide que hagamos, perseverantes en su voluntad. Esto es permanecer en Cristo, como lo dice Juan capítulo 15. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí en Juan capítulo 15 nos habla de que eso tiene un resultado, que es el fruto. Dice, dando mucho fruto, seréis así mis discípulos. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice el apóstol Juan. Jesucristo dedicó su ministerio terrenal a una sola cosa. Miren lo que dice en Mateo 4:19. Mateo capítulo 4, versículo 19. Jesús es el Hijo de Dios, eterno. Antes de su encarnación en Belén, Él es Dios. Y sigue siendo Dios. Una eternidad planeando este tiempo que va a pasar aquí en la tierra. Luego 30 años de vida aquí en la tierra preparándose para cumplir un propósito en este mundo. Un propósito que solo iba a durar 3 años y medio. Y mira por favor lo que dice Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Os haré pescadores de hombres. Jesús se dedicó a invertir su vida en hombres que serían transformados, para que ellos a su vez transformaran el mundo. Jesucristo solo estuvo 3 años y medio en esta tierra, discipulando a estos hombres, que discipularon a otros hombres, a los 70, después a los 120, más de 500 y muchos más. Finalmente el mundo conocido de aquel entonces escuchó el nombre, la gloria y la salvación de Jesucristo. Como los mismos enemigos del Evangelio lo declararon allá en Hechos cuando dice estos que trastornan el mundo entero. Porque entendieron que eran parte de una misión. No solo estaban llamados a apoyar las misiones o a hacer un apoyo a las misiones. Ellos eran los misioneros. El que sostiene la cuerda y el que baja al pozo para rescatar al perdido es tan misionero como el que está abajo, porque el compromiso es el mismo. De tal manera que si el que está abajo falla, el que está sosteniendo la cuerda toma su lugar, porque entiende que es parte de una misión. Esto implica un costo, ¿o no? Un costo importante. Lucas capítulo 14, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijo, y hermano, y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y si saltamos al versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando habla de ir a aborrecer padre y madre, no está hablando de despreciarlos, está hablando de estimar a Cristo y su obra más importante que cualquier otra persona, que cualquier otra relación. Mi relación con Dios y el cumplimiento sumiso a sus propósitos es más importante que aquellos que estén a mi alrededor. Eso es lo que está diciendo, algo que quizás puede sonar aberrante para alguien que no entiende lo que es realmente ser un hijo de Dios. Sin embargo, es lo que el Señor nos muestra en su palabra de lo que implica ser un discípulo. Y a propósito, cuando nosotros amamos a Dios más que a nuestros seres queridos, es la mejor manera de amar a nuestros seres queridos. Porque amar a Dios implica el bien para todos, incluyendo a nuestros seres queridos. Y tal vez eso sea la motivación, por ejemplo, para compartirles el Evangelio, de tal manera que estos seres queridos también nos acompañen por la eternidad. Por lo tanto, el verdadero amor a Dios implica el amor también a aquellos que nos rodean. Pero hay un costo. Hay un costo que pagar. No es gratis. La salvación, ¿verdad?, la recibimos gratuitamente a pesar de que Cristo pagó el costo. A veces decimos que la salvación es gratis. En realidad tuvo un costo. Que no lo pagaste tú, no lo pagué yo, lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Para nosotros resultó gratuito por pura gracia.
Pero el ser un discípulo, hermano, implica una acción intencional, una decisión. Estar dispuesto no solo a meterse la mano al bolsillo y dar una ofrenda a la obra misionera. Estar dispuesto no solo a arrodillarse y a orar por los misioneros, sino ser parte de la obra misionera. Estar dispuesto a que Dios me use. ¿Cómo? Eso dejémoselo al Señor. Quizás Dios me quiere usar y enviar allá afuera a una cultura diferente. No lo sé. Quizás no. Pero eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el Señor y sus planes y sus propósitos. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto? ¿Estás dispuesta a ser parte de la misión de Dios? No solo pensar en misiones, sino ser parte de la misión. Acuérdate de Saúl. Él simplemente quería cumplir. Es como cuando decimos cuando alguien hace algo por cumplir, ¿no es cierto? Va, hace lo que tiene que hacer, lo termina y se va. Muchas veces es lo que hacemos en el trabajo. Vamos al trabajo, cumplimos nuestra hora laboral, hacemos lo que tenemos que hacer, ok, listo, y nos vamos. Ahí vamos a una misión. Pero el Señor nos está planteando algo totalmente distinto en su palabra. Es ser parte de la misión. Ser misionero. Y de esa manera entender lo que es la obra del Señor. Esto requiere, entonces, como dije, una actitud, primero que nada, en el versículo 18, sumisa al señorío de Cristo, cuando Él dijo: toda potestad me da el cielo y la tierra, por tanto, y de ser discípulo, requiere una actitud intencional de ir y hacer discípulos, que implica una decisión, primero en ser transformado y en ser un discípulo, y de hecho, ¿verdad? La parte clave es lo que dice en el versículo 20. Si vamos ahí a Mateo capítulo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. A veces decimos que el Señor no les dijo cómo tenían que hacerlo, porque Él mismo ya se los había enseñado durante 3 años, estando con ellos. Sin embargo, en el versículo 20, sí nos da una luz de cómo funciona. Porque dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y me gusta mucho esa palabra, porque no es la palabra común que se utiliza para enseñanza en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, que es el idioma griego común, o griego koiné, ¿ya? Es un idioma muy técnico. Utiliza palabras muy específicas para cada cosa que quiere expresar. Por ejemplo, la palabra amor, hay 4 acepciones de esa palabra, no solo una. ¿Ya? Eros, ágape, filo y charisma. 4 formas en que tú puedes expresar esa palabra, amor. ¿Ya? La palabra enseñanza común que se utiliza en el Nuevo Testamento es la palabra paidagogos. De ahí viene la palabra pedagogo, ¿verdad? ¿Un pedagogo qué es lo que es? Un profesor, ¿verdad? Un profesor es un pedagogo, alguien que enseña, ¿ok? Pero aquí utiliza otra palabra, es la palabra didascos, y de ahí viene la palabra didáctico. ¿Y qué es algo didáctico? Algo que tú puedes ver, tocar o leer para poder aprender, ¿ya? Es como un juguete didáctico. Tú le enseñas a un pequeño, a un niño, cómo es un cuadrado, pasándole un cuadrado para que pueda verlo, tocarlo y en algunos casos encajarlo, ¿verdad?, en algún huequito que se asemeje, y de esa manera, de manera didáctica, tú le enseñas a tu hijo las formas geométricas. Bueno, por lo tanto, cuando dice enseñándoles, se refiere a que nosotros con nuestra propia vida tenemos que mostrarle a los demás cómo ser como Cristo. Cristo vino a esta tierra para mostrarse a sus discípulos, para que ellos aprendieran, ¿verdad?, cómo tenían que ser, como Él. Luego Él se fue y ellos tenían la responsabilidad de discipular a otros para que aprendieran a ser y funcionar como ellos, que a su vez funcionaran como Cristo. Y ellos, a su vez, tenían la responsabilidad de ir más allá para enseñar a otros, por medio de su forma de vida, cómo ser un cristiano. Y esto se iba a replicar hasta el último de la tierra. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo?
cuando le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí, según Timoteo 2:2, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Ese es el concepto del discipulado. Cuando hablamos del discipulado, no solo hablamos del evangelismo, también hablamos de misiones. Por eso es que al involucrarnos de manera sumisa y activa, finalmente debemos hacerlo de manera responsable y comprometida. Se requiere un compromiso de vida. No podemos, hermanos, entender la vida cristiana simplemente como un pasatiempo. Filipenses capítulo 1, versículo 27, por favor. Filipenses 1, 27. La vida cristiana no es un pasatiempo, no es un hobby, no es un momento en la semana para sentirnos o vernos más cerca del Señor. La verdadera vida cristiana, el verdadero discípulo de Jesucristo, es una persona comprometida con el Evangelio. Filipenses 1, 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que están firmes, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Esté ahí o no esté, nos reunamos o no nos reunamos, espero oír de ustedes el testimonio de que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados, dice el versículo 28, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por lo tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien por humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Y luego añade: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Y luego: haya pues en vosotros este sentir que hubo en y habla de la muerte y entrega y sacrificio. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de la gloria del Señor. No podemos retroceder, no podemos fallar, porque es el plan de Dios. No podemos ni debemos distraernos en cosas que no tienen que ver con la gloria del Señor. No debemos rendirnos ni desmayar. No nos podemos dormir y no nos corresponde inventar. Solo tenemos que ocuparnos de ser y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. No se trata de nuestra iglesia, de nuestras vidas, de nuestros recursos o capacidad o nuestra propia satisfacción. Se trata de hacer conocido su nombre, su salvación y su gloria a todos los pueblos de este planeta. Y se trata de que tú y yo entendamos que no es solo apoyar misiones, es ser parte de la misión. Tengamos un momento de oración.